Estamos grabando. Entonces, chiquillos, el día de hoy, como les comentaba, vamos a comenzar con esta primera unidad, en este caso es la de movimiento rectilíneo. Dejamos un poco atrás lo que es concepto de ondas, todo lo que es el sonido, la luz, lo que estuvimos viendo el año pasado. Y este año nos concentramos en trabajar lo que es el movimiento rectilíneo. Y para ello, chiquillos, vamos a trabajar los siguientes temas dentro de esta unidad. Ahí les apareció. Los temas que vamos a tratar, chiquillos, en esta unidad son los siguientes. Vamos a analizar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, sin ningún cambio, y cuando hay presencia también de aceleración, que es el movimiento acelerado de un objeto. Comprendiendo las variables que se involucran. Vamos a entender lo que es la posición, lo que es la distancia, el desplazamiento de un objeto, la velocidad, la rapidez y también un concepto muy importante como es el concepto de aceleración. Estos conceptos, chiquillos, están ordenados de esta manera porque tenemos que ir entendiendo, primero, dónde nos ubicamos, luego tenemos que comprender cómo nos movemos en el lugar donde estamos ubicados, en el plano donde nos encontramos. Luego vamos a entender este cambio de posición y este movimiento, cómo podemos determinar a qué velocidad o con qué rapidez ocurrió, y si hay un aumento o no de velocidad por esto mismo, cómo es que la aceleración entra en juego en estos conceptos. Así que todos los conceptos que estamos viendo, chiquillos, van uno tras otro, van, por así decirlo, encaminados, van unidos y corresponden siempre a conceptos asociados al movimiento de un cuerpo en un cierto lugar. Lo voy a anotar en el chat. El día de hoy, chiquillos, lo que vamos a empezar a hacer para empezar a introducir estos conceptos de movimiento es que vamos a empezar a definir conceptos claves a la hora de poder entender el movimiento de un objeto. Lo primero que vamos a hacer, chiquillos, es que vamos a definir lo que es el sistema de referencia y vamos a poder entender cómo ubicarnos en él e ir entendiendo cómo va a ser el movimiento a medida que nos movamos a través de este sistema de referencia. Y por otro lado, chiquillos, vamos a entender dos conceptos fundamentales, que son los conceptos de posición, tres, corrijo, son tres conceptos, el concepto de posición, distancia y desplazamiento. Vamos a entender esos tres conceptos, chiquillos, del día de hoy. Obviamente, primero, sabiendo dónde nos ubicamos dentro de este plano cartesiano, es decir, tenemos que saber dónde estamos ubicados para poder saber cómo va a ser el movimiento del objeto o el cuerpo que se mueva a través de él. Yo les había comentado cuando estábamos viendo la parte de movimiento, ya de las unidades de medida, de toda esta parte de la unidad de nivelación, que el sistema de referencia era súper clave a la hora de poder determinar los sentidos del movimiento. Lo vimos también cuando analizamos lo que eran los vectores. Analizamos que el sentido de un vector, o sea, hacia dónde apunta, hacia dónde se va a ir este vector, hacia dónde va a ser el medido, va a depender del llamado sistema de referencia. Y yo me recuerdo que les dije que cuando empezaron a ver esta unidad, íbamos a analizar esta característica. Y es lo que vamos a hacer primero. Pero antes, chiquillos, ahí lo dejo, también voy a publicar esto en el Classroom de manera independiente como una imagen para no olvidar los calendarios de las evaluaciones de este semestre. El 29 de abril tenemos la primera, que va a ser un trabajo individual. Luego tenemos una prueba el 27 de mayo y el trabajo 2, que es el 24 de junio, el último trabajo del semestre, que va a ser un trabajo grupal. A medida que nos acerquemos, chiquillos, a las fechas de cada trabajo, les voy informando los contenidos, cómo se va a trabajar, etc. Comentarles, chiquillos, que el trabajo 1 es un trabajo en clase, que van a tener un tiempo para hacerlo y también un plazo adicional de tiempo fuera de la clase, incluso puede ser hasta el día siguiente. Y el trabajo 2 se va a dar la pauta tiempo antes de la fecha, cosa que sea un trabajo que vayan haciendo ustedes y con esto luego lo entreguen en la fecha estipulada ahí. Entonces, por una parte el trabajo individual es un trabajo en clase que van a tener toda la hora para hacerlo y un tiempo más que vamos a definir en ese momento según cómo avancen. Y el segundo trabajo es un trabajo que se va a dar la pauta con anterioridad y ustedes en esa fecha deben entregarlo. Y la prueba, se va a hacer esa prueba y va a durar una cierta cantidad de tiempo y se va a realizar en formularios de Google como ya lo hemos estado haciendo desde el año pasado. Bien. Como les decía, chiquillos, vamos a analizar el movimiento rectilíneo. Ahí Box Bunny se está preparando para lanzar su pelota de béisbol.
Y vamos a entender, chiquillos, que esta imagen, esta caricatura, nos va a explicar mucho. Si nos imaginamos, chiquillos, un campo de béisbol que tiene estos 4 puntos, está en forma de diamante, y el conejo cuando lanza esta pelota después tiene que correr por todas las bases hasta dar una vuelta completa y así hacer una anotación, que como se dice en el fútbol americano. Digo, en el béisbol. El tema es que nosotros podemos suponer que desde el punto donde comienza este conejo va a empezar a moverse y podemos describir cómo fue este movimiento, hacia dónde se movió, qué características tiene ese movimiento mientras está corriendo a través de las bases y que podemos determinar a partir de este movimiento y del lugar de comienzo y luego hacia dónde se mueve y el lugar de finalización, de término de este movimiento. Para ello, los chiquillos tenemos que primero definir lo básico, definir qué significa que un cuerpo esté en movimiento rectilíneo. Y para ello, chiquillos, vamos a decir que un movimiento se describe como en movimiento rectilíneo respecto a un sistema de referencia, cuando este cambia su posición en el tiempo. Es decir, un cuerpo está en movimiento y está en movimiento rectilíneo si se mueve en línea recta, cambiando su posición en el tiempo respecto a un sistema de referencia. ¿Len? Disculpe, profe, que lo interrumpa. Resulta que necesito hacer algo, ¿le molesta si trato de conectarme más tarde a la clase o después la veo por Classroom? Ni un problema, Belén. Anda Ya, tranquilo. profe, gracias. De Después nada. voy a intentar conectarme igual. Si no, igual la clase va a estar subida en la tarde, así que no te preocupes. Ya, gracias, profe. De nada. Entonces, como les decía, chiquillos, el cuerpo que esté en movimiento rectilíneo se va a mover en línea recta, cambiando su posición en un cierto tiempo. O sea, se va a tardar una cierta cantidad de tiempo para cambiar su posición de un lugar a otro. Este sistema de referencia, chiquillos, es la ubicación en el plano cartesiano y se va a guiar por los puntos cardinales. Es decir, el plano cartesiano, que nosotros conocemos con las cuatro coordenadas, con las cuatro secciones, tiene un sector, el plano cartesiano positivo, un sector negativo, un sector hacia arriba positivo y un sector hacia abajo, como el plano cartesiano que ustedes siempre han visto en matemáticas. Y también nos va a permitir guiarnos el movimiento si nos regimos por los puntos cardinales. Es por eso que este explorador tiene una brújula en la mano, porque también su movimiento va a quedar determinado por los puntos cardinales en este plano. Si lo pusiéramos en un mapa, sabríamos que en el mapa hay un punto de origen de donde partió su movimiento, y según a dónde se mueva, podemos ir indicando en qué dirección se movió, en qué sentido se movió. Recordemos que eso lo vamos definiendo también por el sentido positivo o negativo, y la dirección que puede ser horizontal o vertical, dados los puntos cardinales. Otra cosa importante, chiquillos, con respecto al sistema de referencia, es que es arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a definir mi movimiento o voy a definir el movimiento de un objeto según el punto de donde yo quiera que parta. Es decir, si yo digo, por ejemplo, ¿dónde estoy yo? Es mi punto de partida. Todo lo que esté hacia mi derecha va a ser positivo, todo lo que esté hacia la izquierda mío va a ser negativo, todo lo que esté arriba mío es positivo y todo lo que está abajo mío es negativo. Pero perfectamente puede venir alguien más que se coloque en otro lado y diga que ese es su punto de partida. Ese va a ser su sistema de referencia. Entonces, cada lugar donde empiece el movimiento va a depender de donde uno lo fije. Pero lo importante es que hay reglas comunes para cualquier punto en el cual nosotros comencemos el movimiento. Donde nuestro punto cero, nuestro origen del sistema, nuestro origen del movimiento, ves fijos, es el punto 0,0, 0,0 que era en el gráfico. Y cada uno se ubica en distintos lugares, pero sea lo que sea que haga, se mueva como se mueva, van a haber reglas comunes independiente de dónde empiece este movimiento. Donde diga yo, desde aquí me muevo 10 metros. Por ejemplo, yo puedo estar aquí en mi casa y me muevo 10 metros, por ejemplo, no sé, puede estar la Flo en su casa y se mueve 10 metros. Da lo mismo donde se ubique su punto de partida, pero como se mueva en el plano cartesiano que ella va a disponer desde su punto de origen, las reglas son siempre las mismas. Y sí, Oscar, hay fórmulas, pero que de a poco vamos a ir conociendo. Primero tenemos que entender bien estos conceptos antes de meternos de lleno con las fórmulas. Entonces, la posición del objeto, de un objeto, tal como les decía, es la ubicación respecto al origen del sistema de referencia. Y es una unidad de longitud, es decir, se mide en metros. Es decir, volviendo al ejemplo anterior,
si yo digo que este, donde estoy sentado ahora, es mi punto de partida, si yo quiero saber en qué posición me voy a encontrar en un rato más, por ejemplo, si me muevo hacia acá, por decirles algo, yo esa posición la debo medir en metros, porque es una longitud. Es a cuántos metros, a qué posición respecto al punto de partida me ubico ahora. Por eso es que la posición de un objeto en este sistema de referencia es siempre una unidad de longitud, se mide en metros. Pero a diferencia de lo que decíamos antes sobre esta unidad, que es solo positiva, decíamos antes, porque la longitud es positiva, aquí la posición es un vector. Es decir, como habíamos definido la otra vez, para una magnitud vectorial, además de saber en qué posición nos encontramos, a cuántos metros del origen estamos, debemos saber en qué dirección nos movimos y en qué sentido hicimos ese cambio de lugar. Es ahí, chiquillos, donde vamos a tener que determinar en qué lugar nos encontramos del plano. Y es ahí donde el plano cartesiano juega un rol muy importante. En ese sentido, debemos recordar que, como acaba de decir, da lo mismo donde empiece mi movimiento. La posición a la cual me coloque respecto al punto de partida, podemos medir en metros, y el sentido y el signo que tenga esta posición, o sea, si me encuentro en una posición positiva o una posición negativa respecto a mi punto de partida, va a ser siempre determinada de la misma manera, y que queda determinada por el plano cartesiano. Supongamos, chiquillos, que el punto 00 que estoy marcando ahí con el puntero en celeste, el que está justo ahí, es donde estoy sentado yo, es mi punto de partida. Si yo me muevo, si yo me muevo hacia un lado y me ubico a la derecha de mi punto de partida, o sobre mi punto de partida, vamos a indicar, chiquillos, que esta es una posición positiva. Es decir, yo me ubico en un sentido positivo respecto a mi punto de partida. En cambio, si yo me muevo hacia la izquierda de mi punto de partida, de mi posición inicial, de mi punto de origen, o me agacho y estoy más abajo de este punto de partida, vamos a decir que la posición a la cual yo llegué es una posición negativa. Y aquí también es un punto importante el que voy a mencionar ahora. Yo puedo estar sentado así, y a mi derecha no es lo mismo que su derecha, ¿cierto? Puede que, por ejemplo, yo les puedo estar haciendo con la mano así, y ustedes la ven como su derecha o su izquierda, chiquillos. Profe, yo la veo a la izquierda. A la izquierda, ¿cierto? Pero para mí es mi derecha, porque si esta es mi mano derecha, yo lo estoy viendo hacia mi derecha. Al tiro vuelvo, Francisco, espera un momento. Entonces, esta es mi derecha, pero para ustedes es su izquierda, digo. Así como si pudiéramos invertir la cámara, yo podría poner la mano para arriba y ustedes la ven para abajo. Da lo mismo. Independiente de cómo ustedes lo vean, según su sistema de referencia, da lo mismo. Como da lo mismo. Si mi derecha es esta, pero para ustedes su izquierda, da lo mismo como la vean. Siempre lo que está a la derecha o arriba, para ustedes, según lo que ustedes están viendo, va a ser positivo. Mientras que para lo que ustedes vean negativo, va a ser hacia la izquierda o hacia abajo. Es decir, si yo me ubicara ahora aquí, yo me moví para mi sistema de referencia en sentido positivo, pero para ustedes ese movimiento fue en sentido negativo. Por eso es muy importante que cuando ustedes definan el sistema de referencia, cuando ustedes digan, yo parto aquí, entonces si yo parto aquí, todo lo que esté en donde yo estoy, a la derecha o arriba, es positivo, y todo lo que quede a la izquierda o abajo es negativo. Esa regla no cambia. En ninguna forma cambia esta regla, independiente de donde ubiquemos nuestro sistema de referencia. Siempre derecha, arriba positivo, izquierda, abajo, negativo. Es decir, nosotros podemos tener un montón de puntos de partida, pero en cualquiera de ellos, todo lo que esté a la derecha y todo lo que esté arriba es positivo, y todo lo que esté a la izquierda y todo lo que esté abajo es negativo. ¿Se entiende, chiquillos? Profe. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, es que yo dije sí. Ah, ya que no se alcanzó a escuchar ahí en el audio. Ah. La cosa, chiquillos, es esa. Independiente de cómo nosotros nos ubiquemos para empezar nuestro movimiento o nuestro cambio de posición respecto al punto de partida, la regla de la ubicación de los sentidos no cambia en absoluto. Así como está ahí
mostrado en pantalla. Así que no se extrañen que, y es donde entra el hecho de que yo mencioné recién que este es un sistema arbitrario, es decir, va a depender de cómo se mire, pero la regla básica queda en lo del sentido positivo y negativo. Es decir, da lo mismo como lo hagan. Esta regla se debe mantener igual y siempre debe indicar que para su sistema de referencia, así es el movimiento. Esa es la ubicación de las cosas. Para que no haya confusiones, porque perfectamente para alguien esto es negativo y para alguien puede ser positivo. Cada uno lo va a tener que ver según su sistema de referencia, o bien adaptarse al sistema en el cual uno se ubica. Es decir, si yo digo que esta es mi derecha, yo lo estoy viendo a la derecha, ustedes tienen que moverse de tal manera que ustedes también lo puedan ver así. ¿Para qué? O nos adaptamos o creamos un sistema nuevo. Ahí ustedes tienen que decidirlo, pero esta regla de la posición se va a mantener. Y no olvidar que yo, como acabo de mencionar, que es una unidad de longitud, es decir, todas las ubicaciones dentro de este plano, ya sea para el sentido y posición que sea, se tienen que medir en metros. Y como lo aprendimos en la conversión, cualquier posición u ubicación que no esté cumpliendo esta regla de estar con esa unidad fundamental que es el metro, tenemos que, sí o sí, realizar las conversiones y transformaciones necesarias para llevarlas a esta unidad fundamental que es, en este caso, el metro. ¿Quedó claro, chiquillos? Profe, ¿Sí? Ya. ¿Están hablando, parece? Sí. Muy bien. Florencia, dime. No tiene nada que ver, pero Elizabeth Aguilera tiene problemas con el internet y la Javiera Díaz, que se acaba de salir, es porque tiene problemas de internet también y a ninguna de las dos le funciona. Por eso. Ya. Sí, pues sí, estos días algunas comunas han dado la conexión de internet bastante mala. La profe Leila también me lo comentó, que ella también tuvo problemas de conexión durante estos días, así que no es algo solamente de ustedes, así que se entiende. Y siempre, chiquillos, no se preocupen si es que tienen problemas de conexión o durante la clase se cae, porque ustedes saben que por algo estoy grabando la clase para que después puedan verla con calma y sin cortes, porque como la grabación se está haciendo directamente a mi computador, es decir, no va a haber cortes entre medio. Así que tranquilidad con eso por esa parte. Bien. Volvemos a ver al conejo, a este conejo de la suerte, como se le llama a Bugs Bunny. Ya sabemos que para donde está el conejo, en donde está en la base donde está lanzando esta bola de béisbol, esa va a ser su punto de origen. Es decir, nosotros podemos saber que a donde se vaya moviendo durante su recorrido en la pista, en la cancha de béisbol, vamos a ver en qué momento el conejo se movió en sentido positivo, en qué momento se movió en sentido negativo, se tuvo una posición positiva, una posición negativa. Tenemos ese punto ya ganado, ¿dónde nos estamos ubicando? Ahora vamos a ver cómo influye la manera en que se movió a esa posición nueva. Y es ahí donde vamos a definir los conceptos de distancia y desplazamiento. Dos conceptos que muchas veces se consideran sinónimos, que se tratan muy parecidos, pero que tienen diferencias muy, muy notorias, que no están dadas por la forma en que las simbolizamos, porque ambas se simbolizan de la misma manera, así que tenemos que tener cuidado a la hora de diferenciarlas. Así que vamos a ver que dentro de este movimiento de la cancha de béisbol del conejo Bugs Bunny están presentes ambos conceptos, el concepto de distancia y el concepto de desplazamiento. Por una parte, chiquillos, tenemos el concepto de distancia recorrida que corresponde, como bien dice su nombre, al camino recorrido por un objeto o un cuerpo. Tomando en cuenta, y aquí importa la trayectoria es cómo se movió. Esta es siempre positiva y se mide en metros. Es decir, como no tenemos un sentido fijo en el movimiento, nos olvidamos del sentido. Lo que nos importa ahora es cuánto nos movimos, cuánto camino recorrimos desde el punto inicial al punto final. De esta manera, chiquillos, en el ejemplo de la hormiga, nosotros podemos determinar la distancia que recorrió del punto 1 al punto 2. Supongamos que eso de ahí al fondo son terrones de azúcar, así lo quise aprovechar la diapositiva. Y la hormiga se está moviendo hacia estos terrones de azúcar y recorrió ese camino en verde.
la distancia recorrida se va a preocupar de contar, literalmente contar, medir cuántos metros recorrió en ese camino. Toma en cuenta la trayectoria porque cada paso, cada movimiento que hace la hormiga en este recorrido cuenta a la hora de determinar cuánta distancia recorrió. Es decir, por ejemplo, si uno ocupara, por ejemplo, una trotadora o una bicicleta, ustedes saben que las bicicletas estáticas, las trotadoras o de casa o de gimnasio, les va apareciendo cuánto llevan recorrido. Ahí está contando todo lo que hicieron moviéndose. Da lo mismo cuánto lo hagan, se lo hacen más rápido, se lo hacen más lento, está contando cuánto. No importa cómo, sino que cuánto se movieron y todo el camino que tomaron en este sentido. Ya, Sofi, ni un problema, recuerda lo que acabo de mencionar recién. Entonces, si queremos saber la distancia que recorrió esta hormiga en este camino, tenemos que considerar toda la trayectoria, todo el camino que hizo. O sea, si tuviéramos forma de contar sus pasos y cuánto recorrió en cada paso, tendríamos que contar toda esta trayectoria a la hora de terminar. Y como no tiene un sentido fijo, porque la trayectoria puede ser en línea recta, en cualquier dirección, no vamos a preocuparnos del sentido, así que la vamos a mencionar siempre positiva. Medida siempre en metros. ¿Se entendió, chiquillos, este primer concepto de distancia? Que se preocupa de la trayectoria, es decir, todo lo que hicimos para movernos de un lugar a otro. Cada paso cuenta, por si así. ¿Profe? Cata, pero un poquito. Cata, dime. ¿Y Flo? No sé, le con la mano bien. Ah, ya. Ahora sí, dime. O sea, se refiere a que si un objeto se mueve, no, se mueve a cualquier dirección, ¿siempre será positiva en esta? Sí, para lo mismo para dónde se mueva o cómo se mueva. Lo que importa es cuánto se movió, porque vamos a contar todo el camino. Ya aquí también entra el siguiente ejemplo. ¿Se han fijado, chiquillos, cuando de repente uno sale de viaje, sale en auto, sale, por ejemplo, no sé, Los Vilos dice 180 kilómetros, 180 kilómetros Los Vilos, y uno va viendo en el tacómetro del auto, el contador de kilómetros, y llegamos a Los Vilos y el contador marcó 200 kilómetros, o 190 kilómetros. Cuando se miden las distancias de una ciudad a otra, de una comuna, de una región a otra, se hace en línea recta. Es decir, de aquí, y de Santiago, por ejemplo, no sé, de Quilicura hasta Los Vilos directo en línea recta, ignorando el camino, cortaron 180 kilómetros. ¿Por qué cuando miramos el kilometraje del auto, marcó más? Suponiendo que lo partimos en cero en el momento en que empezamos desde que vimos el cartel hasta llegar a Los Vilos. Porque en nuestro camino hacia Los Vilos, nosotros hicimos, ¿alguien ha ido al norte, a La Serena, Coquimbo, ha pasado por Los Vilos en auto o en bus? Profe. Sí. Cuando uno va para allá, hacen vueltas, subidas, bajadas, paran el peaje, de repente paramos a comer el aeropuerto Copec, no echar benzina. Es decir, en el camino hay muchas vueltas y muchas subidas. Yo que he ido muchas veces para allá, yo de repente esas subidas que uno se le tapan los oídos, después baja, una vuelta, después ve el mar, después se esconde el mar, porque todo ese camino que hicimos es una trayectoria. En todo ese camino, el contador del auto lo contó, es decir, el kilometraje del auto está contando la distancia que ha recorrido el auto en toda su trayectoria desde Santiago a Los Vilos. Y no coincide con la que sale en el letrero de cuántos kilómetros faltan, porque todas las distancias medidas en estos letreros de vialidad, que se llaman del Ministerio de Transporte, están medidos en línea recta, considerando que toman una línea recta hasta Los Vilos, y eso marca los 180 kilómetros, por ejemplo, hasta Los Vilos. Y además, no sé si les ha pasado, pero si hay algo que ha hecho el Ministerio de Transporte es que de aquí a Los Vilos no hay ni una otra ciudad. Separan los mapas. Si se han fijado, dice 200 kilómetros Los Vilos, 180 kilómetros Los Vilos, 160 kilómetros Los Vilos, Los Vilos, Los Vilos, Los Vilos, Los Vilos, y uno llega a Los Vilos, pasa a Los Vilos y dice, retorno a Los Vilos. Como que es un punto de referencia. ¿Oscar? Profe, entonces, si dice que el letrero dice 180 kilómetros, digamos, en línea recta, ¿el avión también marca eso?
Debería marcar lo mismo, porque se supone que el avión viaja en línea recta, es decir, si uno viajara en avión, esos 180 kilómetros deberían poder marcarse de alguna manera, porque el avión hace un viaje más recto, es decir, un avión estaría más cerca de marcar los 180 kilómetros que un auto o un bus, porque el avión viaja más recto que el avión, que el vehículo. ¿Por qué? Porque no tiene tanta vuelta, tanto cambio en el camino. Entonces, siempre positiva, la distancia medida en metros e importa todo lo que hagamos. No así el concepto de desplazamiento, que el desplazamiento es el cambio de posición de un objeto que ocurre entre un punto inicial y el punto final. Y aquí la trayectoria no importa. Es decir, nosotros debemos ver dónde empezamos, dónde llegamos. Si, por ejemplo, partimos a 10 kilómetros de Santiago y terminamos a 200 kilómetros de Santiago, ¿cuánto recorrí de 10 a 200? Eh, De 10 a 200. ¿Cuál era la pregunta? Si yo partí a 10 kilómetros de Santiago y terminé a 200 kilómetros de Santiago, ¿cuánto recorrí? 190. 190. ¿Me preocupa alguna vez de cómo recorrí esos 190 kilómetros? O sea, no, porque al final todo es en línea recta. Exacto, porque el desplazamiento se mide en línea recta entre el punto inicial y el punto final. Aquí sí podría aplicarse lo que dice el letrero. Si yo me preocupara de dónde partí y de dónde llegué y midiera cuánto recorrí en línea recta, puedo saber cuánto me desplacé. Ahí está la diferencia. La distancia, el concepto anterior, mide todo lo que hicimos para llegar de un punto a otro. Mientras que el desplazamiento se preocupa desde dónde partí hacia dónde llegué, siempre en línea recta. Posición inicial, posición final en línea recta. Es decir, dónde empecé y dónde llegué. También se mide en metros, chiquillos, al igual que la distancia, solo que aquí aquí tiene signo. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Es decir, nos importa el sentido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, supongamos que yo me encuentro en Puente Alto, mi mejor amigo está en Maipú y mi mejor amiga nos está esperando, no sé, en el Metro Plaza Egaña. Supongamos, chiquillos, que de Puente Alto al Metro Plaza Egaña y desde la casa de mi mejor amigo en Maipú al Metro Plaza Egaña hay los 20 kilómetros. Y supongamos que mi mejor amigo en su casa dice, aquí empieza mi punto de partida, un punto cero, y yo también desde mi casa en Puente Alto hago lo mismo. Si yo recorriera el camino en línea recta, tanto mi mejor amigo como yo recorreríamos 20 kilómetros de desplazamiento. Pero si mi amigo viene por la derecha y yo vengo por arriba, los sentidos son positivos. Sin embargo, supongamos que ahora otro amigo también le queda el Plaza Egaña a 20 kilómetros, pero él vive en Huechuraba, en el norte de Santiago. Él, si según su sistema de referencia y cómo se mueve, ¿hacia dónde iría viajando? ¿En qué dirección? ¿Norte o sur? Desde Recoleta de Huechuraba hacia Plaza Egaña. ¿Hacia el norte o hacia el sur? Profe, ¿dónde quedaba cada...? Huechuraba está en el norte y Plaza Egaña está abajo. O sea, viaja hacia el sur, al sur, sí. ¿cierto? Entonces, para mí, mi desplazamiento fue positivo porque yo me moví de 0 hacia 20 hacia arriba, o sea, hacia el norte de Santiago. Pero para mi otro amigo, que viene desde el sur, él también se movió 20 kilómetros, pero él lo hizo en desplazamiento negativo, porque se movió hacia abajo, hacia el sur, que para nuestro sistema de referencia era sentido negativo. ¿Se entiende? Nosotros podemos recorrer la misma cantidad de metros o kilómetros de un punto inicial a un punto final, pero el desplazamiento nos indica que va a depender hacia dónde lo hagamos, cómo va a ser nuestro sentido. ¿Se entiende? Técnicamente, mi amigo de Huechuraba y yo recorrimos la misma cantidad de kilómetros, pero nuestros desplazamientos, por mucho que fueran en igual número, en sentido fueron distintos. Y al hacer el sentido positivo y negativo, sentidos contrarios, automáticamente los 20 kilómetros que recorrió él no son los mismos que recorrí yo. ¿Por qué? Porque el sentido en que se recorrieron fueron distintos. ¿Por qué hago hincapié en esto y me detengo con estos chicos para ir terminando? Porque a diferencia de lo que pasaba con la distancia recorrida, el desplazamiento sí se preocupa hacia dónde nos movimos, en qué sentido nos movimos, el cómo fue esto.
si fue en sentido positivo o en sentido negativo. Porque en línea recta es más fácil de determinar. Pero la distancia, como se preocupa de la trayectoria recorrida, trayectoria realizada, aquí no tenemos forma de determinar el sentido, porque puede que nuestro viaje de un punto a otro vaya haciendo un cambio constante de sentido. ¿Se entiende, chiquillos? Este segundo concepto de desplazamiento, la diferencia que tiene con el concepto de distancia. ¿Alguien? O sea, se refiere a que se miden en metros, Los pero dos. tiene que tomar referencia por los puntos cardinales. Exacto. Se refiere, como es línea, la distancia puede ser recorrida en cualquier forma. El desplazamiento solamente nos importa el viaje más corto en línea recta, de un punto a otro. Y ahí va a depender de los puntos cardinales en sentido positivo y negativo. Por eso adelante, cuando mostramos este plano cartesiano, mencioné que el plano cartesiano también consideraba los puntos cardinales. Lautaro. Sí, profe, disculpe que mi internet anda medio julepe. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Estamos viendo la introducción de conceptos de movimiento rectilíneo, conceptos de posición, distancia y desplazamiento. Gracias. De nada. Entonces, volviendo, para ir terminando, chicos, la clase. Si pudiéramos mirar que lo verde fue la distancia recorrida por la hormiga y el desplazamiento, visualmente, ¿cuál de los dos es más largo? ¿La distancia o el desplazamiento de la hormiga? ¿Sería lo mismo? Mírenlo bien. El desplazamiento. ¿Cuál se ve más largo? ¿La distancia en verde o el desplazamiento en celeste? Distancia. La distancia, ¿cierto? Porque la distancia como que hizo para allá, para acá, dio hartas vueltas hasta llegar. El desplazamiento se ve más directo y se ve más corto. Generalmente, el desplazamiento es más corto el viaje porque es más directo. La distancia puede tomar tantas vueltas que no tenemos cómo comparar en cuanto a cantidad. Entonces, el desplazamiento siempre es el camino más corto. La distancia no siempre, porque puede haber casos en que la distancia recorrida tome la trayectoria, este viaje tan largo de tantas vueltas que se dio en este caso, la hormiguita. Entonces, distancia y desplazamiento son dos conceptos que tenemos que saber diferenciar muy bien, chiquillos, que distancia considera la trayectoria, el camino que tomamos, mientras que el desplazamiento no se preocupa de este camino tomado, sino que se preocupa de cómo llegamos del punto inicial al final, hacia dónde, en sentido positivo o negativo, en línea recta. Si se confunden estos conceptos, chiquillos, es básicamente porque ambos se miden en metros, ambos se simbolizan con la letra D, pero ahí tenemos que marcar la diferencia. Distancia siempre positiva, importa el cómo hicimos el viaje, cómo nos movimos, mientras que el desplazamiento no se preocupa de cómo fue esta trayectoria, sino que importa punto inicial, punto final. Lo que pasó en medio, el desplazamiento no se encarga de analizarlo. ¿Por qué es importante, chiquillos, entonces, para ir cerrando la clase, que tengamos claros estos conceptos? Porque la próxima semana, chiquillos, cuando empecemos, vamos a analizar los conceptos de velocidad y rapidez, que están conectados directamente con la distancia y el desplazamiento. La próxima semana, chiquillos, le vamos a colocar tiempo a esto, porque si se dieron cuenta, hoy día nos preocupamos de cuánto nos movimos. Y ahí diferenciamos distancia y desplazamiento. La próxima semana, aparte de ver cuánto nos movimos, vamos a agregar el factor tiempo para determinar cuánto tiempo nos demoramos en realizar este movimiento, viendo la distancia recorrida y el desplazamiento también. Así que en la próxima clase, chiquillos, nos vamos a encargar de analizar los conceptos de velocidad y rapidez ligados directamente a los que vimos el día de hoy. Partiremos en la próxima clase, chiquillos, repasando esto. Yo, chiquillos, le aviso el tiro en el Classroom. Voy a dejar las páginas del libro de física para que revisen, para profundizar más este tema. Aquellos que no lo tengan, yo voy a subir las páginas también, que quiero que lean al Classroom, lo revisan, y la próxima semana la vamos a estar analizando y haciendo algunas preguntas y algunos ejercicios para que vayamos describiendo de mejor manera este concepto y lo vayamos ir complementando, aumentando más, en este caso con lo que es la rapidez y la velocidad. Bien, chiquillos, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta aquí. Como les mencioné hace un rato, chiquillos, durante la tarde o más tardar mañana les va a llegar su puntaje de las décimas de la tarea de conversión de unidades y la tarea de
de la semana pasada, también durante estos días la van a recibir. Y así que atentos al Classroom con la clase y también con el tema de la actividad de la lectura que les pido que hagan. Chao, profe, Así que cuídense. cuídense mucho, que estén súper Cuídense, bien, profe, que chiquillos, tengan una linda y tarde. nos vemos, igual ustedes, y nos vemos la Chao, próxima semana. Que esté Que estén bien. bien, chiquillos, nos vemos.